El aire en el salón semiprivado del restaurante La Perla estaba denso, cargado con el aroma dulce y penetrante del postre de maracuyá que apenas había probado. Las copas de cristal brillaban bajo la luz tenue, pero yo solo sentía el frío del mármol bajo mis antebrazos. Frente a mí, mi hija Sofía mantenía la mirada fija en su plato, incapaz de enfrentarme. Su prometido, Javier, sonreía con esa suficiencia vacía que había llegado a despreciar, mientras que Beatriz, su madre, limpiaba comisuras inexistentes de sus labios con una servilleta de lino. El murmullo de las otras mesas nos envolvía, pero en la nuestra, el silencio era una armadura. Sabía lo que venía. Lo había sentido crecer durante semanas, una maleza tóxica ahogando los preparativos de la boda. Beatriz dejó la servilleta a un lado, su pulsera de dijes falsos tintineando suavemente contra la porcelana. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro conspirador que, sin embargo, lograba proyectarse. «Elvira, querida», empezó, y esa palabra, querida, sonó como una advertencia. «Apreciamos tu contribución generosa. Fue un gesto notable». Sentí el teléfono en mi regazo, pesado como un ladrillo, vibrar con la confirmación bancaria. Ella continuó. «Pero como te explicó Sofía, la boda será algo íntimo, solo la familia real». Hizo una pausa, paladeando el poder. «Entenderás que tu presencia complicaría las cosas con mis otros invitados de alto perfil». La humillación fue instantánea, un golpe sordo en el estómago. «Familia real», repitió mi mente. Yo, que había criado a Sofía sola durante 15 años, no calificaba. Miré a mi hija buscando cualquier atisbo de defensa, pero ella solo hundió más la barbilla en el pecho, volviéndose cómplice con su silencio. Javier admiraba su manicura. Eran un equipo, la pareja de la mesa contigua, que celebraba un aniversario en voz baja. Ahora nos observaba abiertamente, sus copas de vino suspendidas a medio camino. La vergüenza pública era parte de su estrategia. Querían acorralarme, hacerme pequeña, obligarme a aceptar el destierro para evitar una escena en La Perla. No contaban con que, a mis 68 años, mi capacidad para el escándalo era nula, pero mi resistencia era infinita. Levanté la mirada, no hacia Beatriz, sino directamente a Sofía, y luego a Javier. Dejé que el silencio se asentara, que la incomodidad de la mesa de al lado se filtrara en la nuestra. Beatriz arqueó una ceja, impaciente por mi sumisión. Encendí la pantalla de mi teléfono bajo la mesa, solo por un segundo, para confirmar la cifra que quemaba mi retina. 680.000 pesos, el total de mis ahorros de jubilación, transferidos a la cuenta personal de Beatriz hacía menos de 72 horas. Deslicé el teléfono de vuelta a mi regazo, sintiendo el plástico frío contra mi piel. No era solo dinero, era mi futuro, mi independencia, los 40 años de mi vida laboral condensados en una cifra que acababa de entregar voluntariamente. Finalmente, hablé. Mi voz salió, serena, mucho más calmada de lo que me sentía, un tono que había perfeccionado en décadas de negociaciones inmobiliarias hostiles. «Enterada, Beatriz», dije, asintiendo lentamente. Sostuve su mirada altiva, notando por primera vez el ligero desgaste en el baño de oro de sus aretes. Fue un detalle minúsculo, pero revelador. «Enterada», repetí. Hice una pausa y luego formulé la pregunta que colgaría entre nosotros como una sentencia. «Entonces mi dinero es bienvenido en esta boda íntima, pero la madre de la novia, la que pagó por ella, ¿no lo es?» El impacto de la pregunta fue visible. Javier se atragantó levemente con su agua, y Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Beatriz recompuso su expresión de inmediato, su sonrisa volviéndose rígida, casi una mueca. «Elvira, estás siendo deliberadamente difícil. No se trata del dinero, se trata de la cohesión social del evento. Son dinámicas que quizás tú no entiendes». Ella creía que esa era la estocada final, la confirmación de mi inferioridad social. Pero yo ya no estaba escuchando su justificación, estaba mirando el objeto en mi regazo. El teléfono, con esa notificación bancaria, ya no era una prueba de mi sacrificio. Se había convertido en un arma. La pareja de la mesa contigua pidió la cuenta, claramente incómodos. El mesero se acercó a nuestra mesa. «¿Todo bien con el postre, señoras?»,
Javier lo despidió con un gesto displicente. Yo sabía que la conversación pública había terminado. Beatriz había dicho lo que quería, y yo había confirmado mi sospecha. Me levanté lentamente, doblando mi servilleta. Gracias por el postre, Beatriz, Javier, hija. Les di la espalda. No me fui derrotada. Me fui con un propósito. Ellos creían que me habían exiliado. No sabían que acababan de declararme la guerra. Mientras caminaba hacia la salida, el frío del aire acondicionado del restaurante me golpeó. Pasé junto a un espejo dorado en el vestíbulo y me detuve. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje sastre impecable. No vi a una víctima. Vi a una corredora de bienes raíces jubilada que había pasado 40 años detectando fraudes, leyendo contratos y evaluando el verdadero valor de las cosas. Y el valor de esa familia era 0. Saqué mi teléfono. La transferencia de 680,000 pesos seguía allí. Era la prueba A, y yo sabía exactamente cómo usarla. Ellos habían subestimado fatalmente a quién le acababan de robar. Mi nombre es Elvira Solís, y durante 40 años, mi nombre fue sinónimo de confianza en el mercado inmobiliario. Fui corredora de bienes raíces. De las buenas, cerré tratos que parecían imposibles. Leí contratos que harían dormir a un abogado. Y aprendí que todo, absolutamente todo, deja un rastro de papel. Mi vida fue construir patrimonio, no solo para mis clientes, sino para mi única hija, Sofía. Especialmente después de que mi esposo, Ricardo, falleciera hace 15 años, dejándome sola con una adolescente y una hipoteca. Cada comisión ganada, cada propiedad vendida, era un ladrillo más en el muro de seguridad que intentaba construir alrededor de ella. Un muro que ella misma estaba ahora ayudando a demoler. Recuerdo perfectamente la tarde de junio de 2013. Hace 10 años. Estaba en la oficina de Inmobiliaria Solís, mi propia firma. El aire olía a café cargado y papel de archivo. Acababa de cerrar la venta de un penthouse en Polanco por 2 millones de pesos. Mis manos temblaban ligeramente. No por el esfuerzo, sino por la emoción. Aparté mi comisión de $50,000 y la transferí directamente a una cuenta de fideicomiso. En el concepto escribí Fondo Universitario Sofía. Esa noche, mientras ella dormía, pegué el comprobante en su álbum de bebé. Era una promesa silenciosa. Ella iría a la mejor universidad, sin importar el costo. Yo me encargaría. Avancemos a hace 2 años. Sofía ya estaba completamente enamorada de Javier. Él la convenció de que necesitaban un auto, acorde a su estatus. ¿Qué estatus? El que él pretendía tener. Me pidieron ayuda para el enganche. Terminé en el banco, firmando papeles que ponían mi propio apartamento, mi fortaleza de 120 metros cuadrados, como garantía. Hipotequé mi hogar, el lugar donde vi crecer a mi hija, para que pudieran comprar un BMW blanco que apenas sabían conducir. Les di 100,000 pesos. Recuerdo la mirada de Beatriz en la cena familiar esa semana, observando el auto. Al fin Sofía entiende lo que merece, dijo. Yo solo pensé en el interés compuesto de esa deuda. Luego, el microabuso constante, sutil como un veneno lento. En las reuniones familiares para planificar la boda, yo traía mi experiencia financiera, mis hojas de cálculo. Beatriz me descartaba con un gesto de su mano enjollada. Elvira, tú no entiendes de nuestras finanzas, me dijo una tarde, mientras revisaban supuestas cotizaciones. Tú eres del mundo de los ladrillos. Nosotros manejamos portafolios. Y Javier añadía, suegra, solo firma donde te dice, Beatriz, es por la felicidad de Sofía, ¿entiendes? Y yo firmaba porque ver a Sofía sonreír, aunque fuera con esa sonrisa tensa y ansiosa por complacer, parecía más importante que mi instinto. Mi instinto gritaba cuando vi el bolso Hermès de Beatriz. Uno que yo sabía era una réplica de $300, no una pieza de $15,000. Gritaba cuando Javier hablaba de sus inversiones en términos vagos, sin mencionar nunca una empresa o un fondo específico. Pero el amor de madre es un velo espeso. Yo quería creer que estaba comprando la felicidad de mi hija, que este matrimonio era su sueño. Así que cuando Javier me llamó la semana pasada,
su voz aterciopelada por la urgencia. Caí de nuevo. Me dijo que los proveedores de la boda exigían un pago final inmediato, un pago consolidado. «Son 680.000 pesos, Elvira», me dijo, usando mi nombre de pila, como si fuéramos socios. «Es para liquidar deudas urgentes. El banquete, las flores, la hacienda. Si no pagamos hoy, cancelan todo. La reputación de Sofía quedaría destrozada». Me aseguró que era solo un puente, que sus inversiones se liberarían en 6 meses y me lo devolverían con intereses. La palabra reputación fue la clave. La idea de mi hija humillada públicamente me aterró. Así que fui al banco esa misma tarde, el martes pasado. La misma cajera que había manejado mi cuenta de jubilación por 20 años me miró con preocupación. «¿Estás segura, doña Elvira? Es el total de su fondo de retiro», me preguntó en voz baja. Yo asentí, evitando su mirada. Le di el número de cuenta que Javier me había enviado por mensaje de texto, un número de cuenta personal. En ese momento justifiqué la estupidez. «Claro, Beatriz está consolidando los pagos. Es más eficiente». Vi la pantalla mientras el gerente autorizaba la transferencia. 680.000 pesos. 40 años de trabajo desapareciendo en 15 segundos. Salí del banco sintiendo un vacío que no era solo financiero. Era el presentimiento de que acababa de pagar el rescate más caro de mi vida y que la víctima seguía secuestrada. Esa misma noche, recibí el mensaje de texto de Sofía. Estaba en mi cocina, recalentando una sopa. La pantalla de mi celular se iluminó. Era un mensaje largo, lleno de disculpas vacías y justificaciones que sonaban a Javier. «Mamá, Beatriz dice que sería mejor si no vienes a la boda. Ella se encargará de todo. Dice que tus gustos son muy diferentes. No te preocupes, te mandaré fotos». Y luego el golpe final. «No vengas a la boda. Mi suegra decide todo». El teléfono casi se me cae de las manos. El frío de la humillación en la Perla fue solo la confirmación pública. Pero lo que ellos no sabían es que una corredora de bienes raíces jubilada tiene 2 cosas en abundancia: tiempo y una metodología impecable para investigar. Mientras estaba sentada en ese restaurante de lujo, humillada frente a extraños, mi cerebro no estaba procesando el dolor. Estaba procesando datos, la transferencia, el número de cuenta personal de Beatriz, la cifra exagerada de 680.000 pesos para proveedores, el bolso, Hermès falso, la arrogancia de Javier. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen clara y aterradora. Esa transferencia final no era una deuda de boda, era una estafa. Era el precio que Beatriz y Javier creían que yo valía. Y mientras Beatriz me descartaba en la Perla, yo ya estaba planeando mi auditoría. Ellos pensaban que me habían quitado 680.000 pesos. Estaban equivocados. Me acababan de dar la única motivación que necesitaba para recuperar no solo mi dinero, sino cada gramo de dignidad que intentaron arrebatarme. El juego había comenzado. El miércoles por la mañana no me desperté como una madre afligida. Me desperté como Elvira Solís, investigadora. Abrí mi computadora portátil. Lo primero que hice fue imprimir el comprobante de la transferencia. La prueba A. Ver el nombre, Beatriz Morales de la Garza, como titular de la cuenta, y no Eventos Hacienda del Ángel o Flores de Gala. Fue la primera grieta en su fachada. Mi dinero no estaba pagando ninguna boda. Estaba pagando las deudas personales de Beatriz. La rabia es un combustible frío. Me vistió, me hizo preparar el café más fuerte de mi vida y me puso al volante de mi auto. Mi primer destino no fue una confrontación, fue la Hacienda del Ángel, el supuesto lugar de la recepción. Necesitaba la prueba B. Necesitaba saber cuánto costaba realmente la fiesta por la que había pagado mi jubilación, y estaba dispuesta a todo para conseguir esa información. Ellos habían olvidado con quién estaban tratando. Yo no era una anciana senil. Era la mujer que había vendido la mitad de esta ciudad. Regresé a mi apartamento después de la humillación en la Perla. El silencio de mi sala, usualmente mi refugio, se sentía pesado. No encendí las luces. Me senté en la oscuridad, dejando que la rabia fría se asentara. Encendí la impresora.
Mi primer acto de guerra fue materializar la traición. Imprimí el comprobante de la transferencia bancaria, la prueba A. El papel salió tibio. Lo sostuve bajo la lámpara de mi escritorio. Allí estaba, en tinta negra, 680.000 pesos. Y el destino. Beatriz Morales de la Garza, cuenta personal. No era un pago a un proveedor. Era un depósito directo a mi consuegra. Era un robo descarado, vestido de necesidad nupcial. Mi mente de corredora se activó, buscando patrones. ¿Por qué 680.000? Una cifra tan específica. No era un número redondo. Debía corresponder a una supuesta factura inflada, una mentira cuidadosamente construida. Recordé el mensaje de texto de Javier, el que me envió con la información bancaria. Lo busqué en mi teléfono. Suegra, aquí está la cuenta consolidada para los proveedores. Es urgente. El número de cuenta coincidía perfectamente con el del comprobante. No fue un error, fue un acto deliberado. Él, mi futuro yerno, había facilitado activamente que su madre vaciara mi cuenta de jubilación. La coordinación entre ellos era total. La implicación me golpeó con fuerza física. Esto era un fraude premeditado. No era un impulso. No era una emergencia de última hora. Habían planeado esto. Habían usado mi amor por Sofía como palanca para despojarme de 40 años de trabajo. Sentí náuseas, pero debajo de las náuseas creció una determinación gélida. Habían cometido un error fundamental. Dejaron un rastro de papel digital e impreso, y yo era una experta en seguir rastros de papel. La pregunta que ardía en mi mente era, ¿a qué correspondía? ¿Realmente esa cifra? ¿Cuál era el costo real de la farsa que estaban montando? El miércoles por la mañana, a las 9:00 am, estaba estacionando mi auto frente a la Hacienda del Ángel. El lugar era impresionante, con muros de piedra volcánica y bugambillas púrpuras derramándose por los arcos. Irradiaba un lujo rústico, el escenario perfecto para la fantasía de estatus de Beatriz. El sol de la mañana hacía brillar las fuentes. Qué irónico que un lugar tan hermoso fuera a ser el escenario de una estafa tan burda. Caminé hacia la oficina de administración, sintiendo el crujir de la grava bajo mis zapatos. Mi bolso se sentía pesado, no por su contenido, sino por la misión que llevaba. Encontré al administrador, un hombre de unos 50 años, de traje pulcro y sonrisa cansada, llamado señor Méndez. Me presenté con mi nombre profesional, Elvira Solís. Soy la madre de la novia, Sofía. Vengo a revisar la cuenta final de la boda. Usé el tono de voz que reservaba para las juntas directivas, amable pero innegociable. Estamos consolidando los pagos finales y necesito una copia detallada de su factura, la que le enviaron a mi yerno Javier. La confusión en su rostro fue inmediata y muy reveladora. El señor Méndez frunció el ceño. Doña Elvira, qué gusto conocerla. Pero, ¿el pago final? De hecho, hemos estado intentando contactar al joven Javier durante una semana. El pago de la reserva está vencido. Sentí un hielo recorriéndome la espalda, pero mi rostro permaneció impasible. ¿Vencido? ¿Cómo podía estar vencido si yo acababa de transferir más de $500,000 de pesos? La audacia de su mentira era monumental. Beatriz ni siquiera se había molestado en pagar el depósito del lugar con el dinero que le di. Se lo había quedado todo. Mantuve la compostura, fingiendo mi propia confusión. Eso es imposible, señor Méndez. Yo misma realicé una transferencia significativa ayer para cubrir todos los gastos. ¿Hubo algún problema con su sistema? Saqué de mi bolso el comprobante, impreso, la prueba A, pero lo cubrí estratégicamente con la mano, mostrando solo la fecha y el monto. Fueron 680.000 pesos. Seguramente eso cubre su factura. El administrador abrió los ojos, sorprendido. Señora Solís, dijo bajando la voz, con todo respeto, ¿a quién le transfirió ese dinero? A la cuenta que me proporcionó Javier, la que ustedes designaron para el evento. Mentí suavemente. El señor Méndez negó con la cabeza y se volvió hacia su computadora. Doña Elvira, nuestra cuenta está a nombre de Eventos Hacienda del Ángel S.A. de COB y nuestra factura total por el alquiler del salón, el banquete para 100 personas y el servicio básico es de 200.000 pesos. Tecleó algo y la impresora zumbó. Me entregó una hoja con el membrete oficial de la Hacienda. Era la prueba B,
la factura real. Miré la cifra. 200.000 tostar MXN. La diferencia era de 480.000 pesos. Una ganancia limpia para Beatriz, robada directamente de mi fondo de retiro. Pero la revelación no terminó ahí. ¿Los has? Pregunté con calma. ¿Y qué pagos han recibido hasta ahora? El señor Méndez suspiró, visiblemente incómodo. El joven Javier nos dio un cheque de depósito inicial hace 2 meses, por 50.000 pesos. Abrió un cajón y sacó un papel. Rebotó. Me mostró la copia digital del cheque devuelto, con el sello rojo de fondos insuficientes. La imagen de ese cheque rebotado, parte de la prueba B, fue casi más impactante que la diferencia de precio. No solo eran mentirosos y ladrones, eran insolventes. Estaban operando con humo, financiando su fachada de lujo con cheques sin fondos y mi jubilación. Esto significaba que estaban desesperados, y la gente desesperada hace cosas imprudentes. Agradecí al señor Méndez, guardé la factura real y la copia del cheque rebotado en mi bolso, junto a mi propia transferencia. Tenía la prueba irrefutable del fraude financiero. Pero, ¿era ese el final de su plan? Salí de la hacienda sintiendo el sol caliente en mi cara, pero yo estaba helada. Si estaban tan desesperados por dinero, $680.000 ¿serían suficientes? ¿O era solo el comienzo? Mi apartamento. El comentario de Beatriz hace meses. Qué lindos tus 120 metros cuadrados, Elvira. Tanta luz. En ese momento sonó como un cumplido. Ahora sonaba como una tasación. Una idea horrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué más estaba Sofía dispuesta a darles? Conduje directamente al apartamento de mi hija, el que yo ayudé a amueblar. Aún conservaba una llave de emergencia, una que Sofía no sabía que yo tenía. Sabía que a esta hora, jueves por la mañana, ella y Javier estarían en la supuesta cata de vinos que Beatriz había organizado. Entré en el silencio del apartamento. El aire olía a perfume caro de Javier y a la ansiedad de mi hija. Fui directamente al pequeño escritorio de caoba en la esquina de su sala. Era el único lugar donde Sofía guardaba documentos importantes. Javier era un caos de recibos y revistas de autos, pero Sofía era metódica. Sus carpetas estaban etiquetadas: auto, seguro, boda. Pero había una carpeta nueva, una que yo no reconocí, de piel sintética negra, con un broche magnético. Parecía cara, del estilo de Beatriz. Mi pulso se aceleró. La abrí. Dentro había varios documentos, menús de catering, más cotizaciones infladas, y al fondo, un documento legal doblado. Lo saqué. El título me dejó sin aliento. Contrato de comodato. Mis manos temblaban mientras lo desdoblaba. Era un borrador legal, pero muy bien redactado. Leí las partes. Yo, Elvira Solís, aparecía como la comodante, la propietaria. Y Beatriz Morales de la Garza aparecía como la comodataria, la beneficiaria. El objeto del contrato era mi apartamento, el de 120 metros cuadrados, el que aún estaba pagando la hipoteca que saqué para el auto de Javier. Las cláusulas eran leoninas. Le otorgaba a Beatriz el derecho de uso y usufructo de mi propiedad por un período de 10 años. Me obligué a seguir leyendo. El contrato estipulaba que yo conservaría la nuda propiedad, lo que significaba que no podía venderlo ni hipotecarlo más, pero Beatriz tendría el derecho de vivir en él, gratis, durante una década. Era una forma elegante y legal de robarme mi casa, sin que pareciera un robo. Estaban planeando dejarme sin dinero y sin techo. Busqué la página de firmas, esperando que estuviera en blanco, y entonces la vi. Al final del documento, en la línea designada para testigo de aceptación, estaba la firma de mi hija, Sofía, clara, legible, practicada. Había firmado como testigo del acuerdo que le entregaba mi casa a su suegra. La traición fue tan profunda que sentí que el suelo se abría. No era solo cómplice de la estafa financiera, era una participante activa en el despojo de mi patrimonio. La carpeta contenía también hojas de práctica, donde Sofía había ensayado mi firma. La intención era clara. Planeaban falsificar mi consentimiento. Saqué mi teléfono y fotografié cada página del contrato, cada cláusula, y especialmente la firma de Sofía. Prueba C. Guardé el teléfono. Mis ojos se posaron en una foto enmarcada en el escritorio. Sofía y yo, riendo en su graduación universitaria.
Esa que pagué con la comisión de $50,000. Tomé la carpeta y la devolví exactamente a su lugar. No podían saber que yo sabía. No todavía. Necesitaba una pieza más. Necesitaba su arrogancia, su propia voz, condenándolos. Salí del apartamento de mi hija sintiéndome como una extraña. La mujer que había criado ya no existía. Había sido reemplazada por esta versión débil y manipulada que Beatriz y Javier habían moldeado. Me subí a mi auto. Era jueves, 3:00 p.m. El sol pegaba fuerte. Activé la aplicación de grabación de voz en mi teléfono. Respiré hondo. Borré el temblor de mi voz y marqué el número de Javier. Necesitaba la prueba de... Contestó al tercer timbrazo, su voz untuosa y molesta. Suegra, qué sorpresa. Estoy en medio de la cata de vinos. ¿Es urgente? Javier, querido, dije, inyectando un tono de anciana confundida y ligeramente asustada. Discúlpame, es que mi gerente del banco me llamó. Está haciendo preguntas sobre la transferencia de los 680,000 pesos. Dice que es mucho dinero para una cuenta personal. Hice una pausa, esperando que mordiera el anzuelo. Me preguntó por qué la cuenta estaba a nombre de Beatriz y no de la Hacienda. Es solo para mis registros fiscales, ya sabes. Escuché un bufido ahogado. Era la risa condescendiente que tanto odiaba. «Ay, suegra», dijo, su voz goteando arrogancia. «Deje de preocuparse por cosas de adultos. Son impuestos de lujo, tarifas de gestión de eventos de alto nivel». Pude casi oír su sonrisa petulante. «Son cosas que usted, con todo respeto, no entiende. Usted enfóquese en su vestido». «¿Impuestos de lujo?», repetí, fingiendo inocencia, asegurándome de que la grabación capturara su admisión. «Pero es normal que...» «Suegra», me interrumpió bruscamente. «Usted solo pague. Nosotros nos encargamos de la estrategia financiera. Es por la felicidad de Sofía, ¿recuerda? Ahora debo irme. Beatriz me espera». Y colgó. Detuve la grabación. La guardé con la etiqueta «Prueba de...». Confesión Javier. Tenía su voz, tenía su desprecio, tenía su admisión de que el dinero era para ellos, no para la boda, y que yo no debía hacer preguntas. Me quedé en el auto estacionado por 10 minutos. El motor estaba apagado. El calor era sofocante. Revisé mi arsenal. Prueba A. El comprobante de transferencia de $680,000 a la cuenta personal de Beatriz. Prueba B. La factura real de la Hacienda por $200,000 y la copia del cheque rebotado de Javier. Prueba C. Las fotos del contrato de comodato que me quitaba mi casa por 10 años, firmado por Sofía. Prueba D. La grabación de audio de Javier admitiendo el engaño y llamándolo impuestos de lujo. Tenía el fraude financiero, la insolvencia, el intento de fraude inmobiliario y la confesión de la conspiración. Mi caso estaba completo. Ya no era solo una madre humillada en un restaurante. Era la arquitecta de su caída. Arranqué el auto. Mi siguiente parada no era mi casa para llorar. Era el despacho de la doctora Salas, la abogada más temida en litigios de fraude en toda la ciudad. El miércoles por la tarde se había convertido en el inicio de mi contraataque, y yo no planeaba tomar prisioneros. Llegué al despacho de la doctora Salas puntualmente a las 9:00 a.m. del miércoles, menos de 12 horas después de la humillación en La Perla. Su oficina no era ostentosa. Era funcional, forrada de libros de leyes y con un pesado escritorio de roble que imponía respeto. Olía a café fuerte y a la tinta de los documentos legales. La doctora Salas, una mujer de unos 50 años con una mirada que parecía capaz de diseccionar mentiras, me escuchó sin interrumpirme. Puse las pruebas sobre su escritorio, una por una, como si estuviera presentando una oferta inmobiliaria. Primero la prueba A, el comprobante de 680,000 pesos a la cuenta personal de Beatriz. Ella lo examinó con una lupa de joyero, casi con afecto. «Cuenta personal», murmuró. «Eso es audaz». Luego le mostré la prueba B, la factura real de la Hacienda del Ángel por $200,000 y la copia del cheque rebotado de Javier. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Insolvencia combinada con fraude. Clásico. Después, deslicé sobre el escritorio las fotografías de la prueba C, el contrato de comodato que me despojaba de mi apartamento de 120 metros cuadrados, con la firma de mi hija Sofía como testigo. Aquí,
La abogada levantó la vista, su expresión endureciéndose. Esto ya no es un abuso, señora Solís. Esto es una conspiración para cometer despojo. Finalmente le dije que tenía una última cosa. Saqué mi teléfono. Conseguí esto ayer por la tarde. Le expliqué. Reproduje la prueba de la grabación de Javier. Su voz arrogante llenó la silenciosa oficina. Son impuestos de lujo. Cosas que usted no entiende. Usted solo pague. La doctora Salas se reclinó en su silla, juntando los dedos. El silencio se prolongó por un momento. Luego dijo: «Señora Elvira, esto no es un préstamo impagado. Es un caso de manual de abuso de confianza, fraude y tentativa de extorsión patrimonial. La grabación de su yerno llamándolo impuestos de lujo es la cereza del pastel. Tenemos todo. Quiero mis ahorros de 40 años de vuelta, doctora», le dije, mi voz firme. «Y quiero que aprendan a no subestimarme». Ella asintió, su mirada fija en la mía. «Recuperaremos el dinero y les daremos una lección de derecho contractual que no olvidarán». Se movió, con una eficiencia impresionante. Tomó una hoja membretada y comenzó a redactar. «El primer paso es asegurar el capital. No podemos permitir que Beatriz mueva esos $680,000. Están desesperados. Lo más probable es que intenten transferirlo a una cuenta offshore o sacarlo en efectivo hoy mismo. El tiempo es crítico. Preparamos una notificación extrajudicial inmediata para su banco», explicó, mientras su pluma volaba sobre el papel. «Alegaremos fraude documentado, citando la discrepancia entre el propósito declarado, pago de boda y el destino final. Una cuenta personal sumado a la evidencia de la factura real de la Hacienda. La grabación de su yerno confirma el dolo». Me entregó una carpeta timbrada. «Vaya a su banco ahora mismo. Hable solo con el gerente. Entregue esto. No es una solicitud, es una advertencia legal. Tienen la obligación de proteger los fondos de su cliente ante un fraude evidente». Me explicó que, legalmente, el banco no podía simplemente revertir el cargo sin una orden judicial, pero sí podían congelar la cuenta receptora, la de Beatriz, bajo investigación por actividad sospechosa. «Esto nos da tiempo», dijo. «El banco probablemente le dará a ella un plazo de 48 horas para aclarar la procedencia y el destino de esos fondos. 48 horas en las que el dinero estará inmovilizado. 48 horas que usaremos para preparar la siguiente fase». Me sentí como la corredora que fui, preparando una estrategia de cierre. Esta era mi nueva negociación. Salí de su oficina a las 10:30 a.m., con la carpeta timbrada en mi bolso. El sol de la mañana me pareció más brillante. Ya no era una víctima, era una litigante. Conduje directamente a mi sucursal bancaria, la misma donde había hecho la transferencia el día anterior. La misma cajera que me había mirado con lástima me saludó. «Buenos días, doña Elvira». «Buenos días. Necesito ver al gerente, el señor Benítez. Es urgente y confidencial», dije, usando el tono que no admitía réplica. Me hicieron pasar de inmediato. El señor Benítez era un hombre nervioso pero profesional. Me ofreció agua. La rechacé. «Señor Benítez, ayer realicé una transferencia por 680,000 pesos desde mi cuenta de jubilación. Fui víctima de un fraude». Su rostro palideció. Antes de que pudiera hablar, puse la carpeta de la doctora Salas sobre su escritorio. «Esta es una notificación extrajudicial. La transferencia fue obtenida bajo falsas pretensiones. Aquí está la prueba A, mi transferencia. Y aquí la prueba B, la factura real que supuestamente cubría. La cuenta de destino pertenece a la señora Beatriz Morales, no al proveedor». El gerente leyó la notificación de la abogada con creciente alarma. La mención de fraude bancario y abuso de confianza hizo que se ajustara el nudo de la corbata. «Doña Elvira, esto es muy serio. Usted autorizó la transferencia». «Autorice un pago, no un robo», respondí fríamente. «La ley lo obliga a actuar ante evidencia creíble de fraude para prevenir un daño mayor. Ese dinero es el trabajo de mi vida. Si esa cuenta se vacía mientras usted decide qué hacer, haré responsable al banco por negligencia. La doctora Salas está esperando mi llamada». Esa fue la frase clave. El nombre de la doctora Salas tenía peso.
El señor Benítez tragó saliva y llamó a su departamento legal. Estuve sentada en silencio durante 15 minutos, escuchando su conversación en voz baja, llena de jerga bancaria. Finalmente colgó. Muy bien, señora Solís. Procederemos, basado en la evidencia de discrepancia y la notificación de su abogada, pondremos una retención preventiva de 48 horas sobre la totalidad de los fondos en la cuenta de la señora Beatriz Morales. No podrá mover un solo peso hasta el viernes a las 12:00 p.m., mientras investigamos. Un alivio inmenso me recorrió. El dinero estaba a salvo, temporalmente. Eran las 2:00 p.m. del miércoles. Tenía menos de 2 días para ejecutar el resto de mi plan. El gerente me aseguró que Beatriz sería notificada de la retención, pero no de quién la había instigado, solo que era una revisión de seguridad estándar. Perfecto. Ella sabría que algo andaba mal, pero no sabría que yo era la causa. Su arrogancia la haría culpar al banco, no a la vieja senil a la que acababa de estafar. Pasé el resto del miércoles y la mañana del jueves en un estado de calma tensa. Revisé mis finanzas, calculé el daño exacto, la hipoteca sobre mi apartamento, el dinero perdido. Pero ahora tenía un camino claro. Había asegurado el frente financiero. Ahora necesitaba preparar el frente público. La humillación que me hicieron pasar en La Perla no quedaría impune. El clímax de su plan era la boda. El clímax del mío sería la cena de ensayo, el viernes por la noche. El jueves por la tarde, a las 5:00 p.m., marqué el número de Beatriz. Era la hora de poner la trampa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando contestó, era la de una anciana arrepentida, frágil y derrotada. «Beatriz, querida», dije, odiando la palabra. «¿Tienes un momento?» Escuché un suspiro impaciente. «Elvira, estoy muy ocupada con los detalles finales. ¿Qué sucede?» Yo solo quería disculparme. Continué, inyectando un ligero temblor. Me porté muy mal en el restaurante. Fui grosera y causé una escena. Tienes razón. No entiendo estas cosas. Solo estoy vieja y confundida. Hubo una pausa. Pude sentir su ego inflándose a través del teléfono. «Bueno, Elvira, aprecio la disculpa», dijo, su tono ahora condescendiente y magnánimo. «Sabía que entrarías en razón. Es lo mejor para Sofía». Sí, por Sofía», acepté dócilmente. «Y por eso me siento tan mal. Quiero compensarlos. Por mi comportamiento y por todo. Sé que el dinero no lo es todo, pero quiero mostrar mi apoyo. Me gustaría llevarles un regalo, algo significativo, a la cena de ensayo de mañana». La codicia de Beatriz fue casi palpable. Un regalo significativo de alguien que acababa de soltar $680,000 solo podía significar una cosa para ella: más dinero, joyas, quizás incluso los títulos de propiedad de mi apartamento que tanto codiciaba. «¿Un regalo? Elvira, eso es muy amable, pero no es necesario», dijo con una falsa modestia que me revolvió el estómago. «Insisto», dije, «me sentiría mucho mejor. Estaría bien si voy mañana a la Hacienda del Ángel, solo un momento antes de que empiece la cena, para entregarles mi regalo en persona. No me quedaré, lo prometo. Solo quiero darles mi bendición». «Bueno, si insistes de esa manera», dijo, su voz ahora melosa. «Está bien. Puedes venir a las 8:00 p.m., justo antes del brindis. Javier y yo te recibiremos. Y Elvira, gracias. Sabía que entenderías cuál es tu lugar». Colgó el teléfono. Sonreí. El anzuelo estaba puesto, y la carnada era su propia avaricia. Ella esperaba más dinero. Ella esperaba mi rendición total. No sabía que el regalo que yo llevaba era mucho más valioso. Me levanté y fui a mi escritorio. Tomé una carpeta elegante, de cuero rojo, la que usaba para mis cierres de ventas más importantes. Comencé a organizar mis pruebas. El comprobante de la transferencia de $680,000, la factura real de $200,000, la copia del cheque rebotado, las fotos del contrato de comodato. Etiqueté cada documento con pulcritud. Preparé mi teléfono para reproducir el audio de Javier en el sistema de sonido si fuera necesario. Me acerqué al espejo del vestíbulo. Practiqué mi sonrisa. Sería serena, calmada, la sonrisa de una mujer que no tiene nada que perder porque ya le han quitado todo y que ahora viene a cobrar.
Ellos me habían invitado al matadero, creyendo que yo era el cordero. No sabían que yo era la única que llevaba el cuchillo. Me senté en mi balcón mientras el sol se ponía el jueves por la noche, tiñendo la ciudad de un rojo cobrizo. El aire estaba quieto. Revisé mi plan mentalmente. El banco estaba asegurado. La trampa estaba puesta. Los invitados estarían reunidos el viernes a las 8:00 p.m. en la Hacienda del Ángel. Beatriz y Javier estarían esperándome, ansiosos por su regalo significativo. Sofía estaría allí, cómplice silenciosa. Sería la audiencia perfecta. El regalo que yo llevaba, guardado cuidadosamente en mi maletín de cuero rojo, no era dinero. No eran joyas. No era una rendición. El regalo que yo llevaba era la verdad, envuelta en notificaciones legales y servida fría. El viernes por la noche, en esa cena de ensayo que planearon para celebrar su victoria sobre mí, todos conocerían el verdadero precio de su lujosa farsa. Y yo me aseguraría de que la cuenta, finalmente, fuera pagada por los deudores correctos. El viernes por la mañana fue una tortura de silencio. El sol entraba por mi balcón, pero yo no sentía su calor. Pasé las horas revisando la carpeta de cuero rojo, una y otra vez. Prueba A, B, C, D. Cada documento era un clavo en el ataúd de su farsa, pero todo dependía de un factor que estaba fuera de mi control: el tiempo. La retención preventiva de 48 horas sobre la cuenta de Beatriz expiraba exactamente a las 2:00 p.m. Ese era el momento de la verdad. Si ella lograba encontrar un tecnicismo, un gerente amigo, un vacío legal, mis 680.000 pesos desaparecerían en el éter digital antes de que yo pudiera llegar a la cena de ensayo. Mi plan era sólido, pero la desesperación de Beatriz era un adversario formidable. A las 1:30 p.m. me preparé una taza de té de tila, pero mis manos temblaban tanto que casi derramo el agua hirviendo. ¿Qué pasaría si el banco cedía? ¿Qué pasaría si el señor Benítez, el gerente, se acobardaba ante la furia de una socialité? Las 48 horas habían sido un dique, pero la presión del agua al otro lado era inmensa. Si ese dique se rompía, yo llegaría a la Hacienda del Ángel esa noche con pruebas de un robo. Sí, pero con un tesoro ya saqueado. La diferencia entre justicia y una simple rabieta pública dependía de esa cuenta bancaria. Miré el reloj de la pared marcar las 2:00 p.m., luego las 2:15 p.m., las 2:30 p.m. El silencio era ensordecedor. Cada minuto que pasaba era una victoria para ella, una señal de que había logrado mover el dinero sin activar ninguna alarma. Mi estómago se contrajo. Quizás había subestimado su red de influencias. Quizás mi plan, basado en la lógica y la ley, era ingenuo frente a la corrupción casual de los ricos. Empecé a sentir el sabor amargo de la derrota, imaginando a Beatriz riéndose mientras abordaba un avión, justo cuando mi esperanza comenzaba a flaquear. A las 3:05 p.m., mi teléfono sonó. Era la doctora Salas. Elvira, buenas tardes. Su voz era el antídoto perfecto para mi pánico. Era serena, casi quirúrgica. Tenemos movimiento, y es exactamente lo que esperábamos. Tomé aire. Tal como lo predijimos, Beatriz Morales de la Garza se presentó personalmente en la sucursal principal del banco a las 2:01 p.m. No esperó ni un segundo. Pude imaginarla con su bolso Hermès falso y su expresión de urgencia mal disimulada, golpeando el mostrador con sus uñas cuidadas. La impaciencia es la debilidad de los arrogantes. Ella no fue sutil, Elvira, continuó la abogada, y pude detectar una nota de satisfacción en su tono profesional. Intentó ejecutar una transferencia internacional por la totalidad del fondo, los 680.000 pesos. El destino era una cuenta corporativa en las Islas Caimán, una entidad fantasma obvia. Estaba desesperada por sacar el dinero del sistema financiero mexicano antes de que pudiéramos actuar con una orden judicial completa. El descaro era impresionante. Ni siquiera había intentado ocultarlo en una cuenta nacional. Era una fuga de capitales en toda regla. Aquí es donde nuestro plan funcionó, dijo la doctora Salas. El gerente Benítez ejecutó el protocolo al pie de la letra. Le informó que la retención preventiva de 48 horas, debido a la notificación legal que usted presentó,
se había escalado automáticamente. La cuenta ya no estaba en revisión de seguridad. Ahora está bajo una auditoría de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Esa frase era música para mis oídos. Era un muro de burocracia legal que ella no podría derribar con gritos ni amenazas. Esta fue mi pequeña victoria, el reverso intermedio que necesitaba. La doctora Salas me explicó que el gerente, amparado por la ley, le solicitó formalmente a Beatriz que presentara la documentación que acreditara el origen y el propósito legítimo de esos fondos. Le pidió las facturas de la boda, los contratos de los proveedores, las declaraciones fiscales correspondientes, documentos que usted y yo sabemos perfectamente que no posee, porque el único origen de ese dinero es su cuenta de jubilación. Elvira, el dinero estaba contenido. Según el informe del señor Benítez, añadió la abogada, la señora Morales perdió el control. Hizo una escena en mitad del vestíbulo bancario. Gritó sobre discriminación, sobre cómo sus abogados destruirían al banco, que no sabían con quién se metían. El gerente, muy calmadamente, le sugirió que resolviera sus discrepancias legales con su contraparte, o sea, nosotros, y le deseó buenas tardes. Beatriz había salido del banco no solo sin el dinero, sino públicamente humillada frente a otros clientes y al personal. Colgué el teléfono. Un peso enorme se levantó de mis hombros, pero fue reemplazado por una tensión diferente. Esto cambiaba la dinámica de la noche de forma radical. Beatriz ya no iría a la cena de ensayo esperando simplemente un regalo de una suegra sumisa. Iría sabiendo que sus fondos estaban bloqueados, que estaba bajo investigación bancaria y que alguien, en algún lugar, la había atacado legalmente. Iría sabiendo que estaba arruinada, acorralada y sin un peso para pagar la farsa de esa noche. Esto la hacía infinitamente más peligrosa y a la vez más vulnerable. Su desesperación por mi regalo significativo ahora sería absoluta. Ya no sería codicia, sería pura supervivencia. Seguramente creería que mi regalo era la solución a su problema. Quizás un cheque para calmar al banco o la firma de los papeles de mi casa. La cena de las 8:00 p.m. en la Hacienda del Ángel ya no era solo una trampa que yo había puesto. Era una jaula. Y yo estaba a punto de entrar, sosteniendo la única llave, mientras la leona herida me esperaba dentro. El viernes por la noche, a las 7:55 p.m., entré en el patio principal de la Hacienda del Ángel. Las luces de hadas colgaban de los arcos de piedra, arrojando un brillo ámbar sobre las 50 personas reunidas. Eran la élite que Beatriz tanto ansiaba impresionar, socios comerciales de su difunto esposo, viejos amigos de la familia de Javier y algunas amistades superficiales de Sofía. El aire olía a gardenias y a vino caro. Los meseros, ajenos al drama, circulaban con bandejas de canapés que nadie estaba pagando. Sostenía mi carpeta de cuero rojo contra mi pecho. No era un regalo, era un libro de contabilidad de sus pecados. Todos me miraron. Mi presencia era inesperada, una anomalía en su celebración exclusiva. Avancé con calma. Vi a Sofía, pálida y tensa en un vestido de cóctel color marfil, aferrada al brazo de Javier. Él me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Pero fue Beatriz quien me dio la bienvenida. Su rostro, maquillado con pericia para ocultar el pánico de la tarde en el banco, se iluminó con una sonrisa depredadora. Estaba radiante de alivio. Había interpretado mi llamada como una rendición, mi regalo significativo, como la solución a su cuenta congelada. «Elvira, querida», exclamó, acercándose para darme un beso al aire. «Qué bueno que viniste a dar tu bendición», asentí, mi sonrisa igual de falsa. «No me lo perdería». «Beatriz». La cena de ensayo comenzó. Los invitados tomaron asiento en largas mesas imperiales decoradas con profusión. La atmósfera era de lujo fabricado, una burbuja de prosperidad que yo sabía estaba a punto de estallar. Después del primer plato, Beatriz se levantó, golpeando suavemente su copa de champán con un cuchillo. El tintineo agudo silenció las conversaciones. Se irguió, bebiendo de la admiración de la sala, ignorante de que era su última actuación. «Bienvenidos, queridos amigos. Qué alegría celebrar la unión de mi adorado Javier y la dulce Sofía».
Su mirada se posó brevemente en mí, sentada estratégicamente cerca del frente. Un brindis, continuó Beatriz, levantando su copa. Su voz era melosa, pero yo podía oír el temblor de la adrenalina de su crisis bancaria. Por las familias que se unen, por las alianzas que nos fortalecen. Hizo una pausa dramática, y su mirada se clavó en la mía, cargada de triunfo y desdén. Y por aquellas que finalmente entienden cuál es su lugar. ¡Salud! Los invitados aplaudieron y bebieron, algunos lanzándome miradas de lástima, creyendo que yo era la suegra patética que había sido puesta en su sitio. Ese fue mi momento. Mientras ella aún sonreía, me levanté lentamente, con mi propia copa de agua en la mano. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de confusión. Beatriz frunció el ceño. Tomé el micrófono inalámbrico que el maestro de ceremonias había dejado en el atril. «Gracias, Beatriz. ¿Qué palabras tan precisas?» Mi voz, calmada y amplificada, resonó en el patio. Los 50 invitados se giraron hacia mí. «Yo también quiero brindar. No brindo por las alianzas, sino por la verdad, porque sin verdad, cualquier alianza es un fraude». Pude ver la sonrisa de Beatriz vacilar, la confusión transformándose en alarma. Ella sabía que algo estaba terriblemente mal. «Beatriz mencionó mi contribución», continué, abriendo mi carpeta de cuero rojo sobre el atril. Saqué el primer documento. «Creo que se refiere a esto». Sostuve en alto la prueba A, el comprobante de mi transferencia bancaria. «A estos 680.000 pesos, el total de mis ahorros de jubilación de 40 años, transferidos a su cuenta hace 3 días». Hubo una inhalación colectiva. La cifra colgaba en el aire, obscena. Me dijeron que era para pagar esta hermosa boda. Los padres de Javier, sentados en la mesa principal, intercambiaron miradas nerviosas. Javier se puso de pie de un salto, derribando su servilleta. Su rostro encantador estaba contraído por el pánico. «Suegra, por favor», siseó, intentando mantener la voz baja pero fallando miserablemente. «Estos son asuntos privados de familia. No es el momento ni el lugar». Avancé un paso hacia él, sosteniendo el micrófono cerca. «No, Javier, deja de llamarme suegra, y deja de llamarlo asunto privado». Mi voz bajó, volviéndose más dura. «Se convierte en un asunto muy público cuando esos 680.000 pesos no eran para ninguna boda. Se convierte en un asunto público cuando es un fraude». La palabra fraude resonó como un disparo. Beatriz dio un paso en falso, agarrándose al borde de la mesa. «¿Cómo te atreves, Elvira? Estás senil». Ignoré su chillido. Saqué la prueba B, la factura oficial de la Hacienda del Ángel. Me tomé la libertad de verificarlo, porque, como saben, fui corredora de bienes raíces. Verificar cifras es mi especialidad. Sostuve la factura hacia la luz. Resulta que esta hermosa hacienda, con banquete y todo, no costó 680.000 dólares. Costó exactamente 200.000 pesos. El silencio en el salón era absoluto. Podía oír el zumbido de una fuente lejana. «Eso deja una diferencia de 480.000 pesos, Beatriz», dije, mirándola directamente. «Dinero que fue a parar a tu cuenta personal, no a los proveedores». Luego, agregué el golpe final, sosteniendo la copia del cheque rebotado. «De hecho, la hacienda ni siquiera ha sido pagada. El cheque de depósito de tu hijo Javier rebotó. No tenía fondos». El administrador del salón, el señor Méndez, que observaba desde el fondo, asintió sombríamente. La humillación de Beatriz fue visible. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cenicienta bajo su maquillaje caro. Los padres de Javier la miraban ahora con abierto horror. «Pero, ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué la mentira?», continué, como si estuviera presentando un caso a un jurado. Javier fue muy claro conmigo cuando le pregunté. Saqué mi teléfono y lo acerqué al micrófono. Él lo llamó de una forma muy particular. Presioné a play. La voz arrogante de Javier llenó el patio, metálica y clara. «Son impuestos de lujo, cosas que usted no entiende. Usted solo pague». La grabación de la prueba D fue corta, pero devastadora. Era la confesión de la conspiración, en su propia voz engreída. Javier se quedó helado, su rostro pasando del rojo al blanco. Los invitados murmuraban, algunos negaban con la cabeza, otros miraban a la pareja con puro desprecio.
Beatriz parecía a punto de desmayarse, y entonces Sofía, mi hija, finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje profesional. «¡Mamá, basta!», gritó, su voz rota por un sollozo. «Estás arruinando todo. Para, por favor, mamá». El patetismo en su voz me habría roto el corazón una semana antes. Esa noche solo encontró acero. Me volví hacia ella, mi voz perdiendo toda calidez. «No, Sofía, tú detente». Caminé hacia su mesa. «Basta de usarme. Basta de permitir que esta gente me robe». Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. «Tú creías que esto era solo sobre dinero, ¿verdad? ¿Sobre una boda que no podías pagar?». Miré a Beatriz, luego a Javier, y luego de nuevo a mi hija. «Eras más ambiciosa. No solo querían mi dinero, querían mi casa». Saqué la última prueba de mi carpeta. Las fotografías de la prueba C, el contrato de comodato. «Encontré esto en tu escritorio, Sofía, escondido en tu carpeta de bodas». Mostré la primera página a los invitados más cercanos. Un contrato que le da a Beatriz el derecho de uso de mi apartamento de 120 metros cuadrados. Por 10 años. Gratis. Los murmullos se convirtieron en jadeos de incredulidad. Un contrato que me dejaba en la calle, sin ahorros y sin techo. «¡Es mentira! ¡Estás loca!», gritó Javier, pero su voz temblaba. «Ah, ¿sí?», respondí. «Entonces, ¿por qué está la firma de mi hija aquí, como testigo de aceptación?». Mostré la última página, la firma de Sofía, clara y legible. «Incluso encontré tus hojas de práctica, Sofía, donde ensayabas mi firma». Planeaban falsificar mi consentimiento. Me dirigí a la audiencia. Como corredora de bienes raíces jubilada, reconozco un intento de fraude inmobiliario cuando lo veo. Y esto, señoras y señores, es una obra maestra de la codicia. El caos se desató. Los padres de Javier se levantaron, su padre gritándole a Beatriz. «¿Qué hiciste, Beatriz? ¿En qué nos metiste?». Los invitados se empujaban para ver los papeles. Sofía estaba colapsada sobre la mesa, llorando histéricamente. Beatriz, sin embargo, estaba inmóvil, paralizada por la exposición total. Había perdido, lo sabía, y ahora era el momento de las consecuencias. Levanté la mano pidiendo silencio. Sorprendentemente, me lo dieron. El regalo significativo que prometí traer esta noche era, de hecho, la verdad, dije, mi voz resonando con autoridad final. Pero también vine a informarles de 3 consecuencias inmediatas. Todos los ojos estaban fijos en mí. Primero, la consecuencia financiera. Miré a Beatriz, que me observaba con ojos muertos. «A las 2:01 p.m. de esta tarde, intentaste mover mis 680.000 pesos a una cuenta en las Islas Caimán. El jadeo de la multitud fue aún más fuerte. Fallaste. A esta hora tu cuenta personal está congelada por fraude bancario y bajo auditoría federal. Mis $680.000 serán devueltos a mi cuenta el lunes por la mañana. Segundo», continué, sin permitir una pausa, «la consecuencia patrimonial, o mejor dicho, la boda». Miré alrededor del hermoso patio. Como el pago de esta hacienda se basó en un cheque sin fondos de Javier, y el dinero para pagarla fue obtenido mediante fraude, este evento es legalmente nulo. Me volví hacia el señor Méndez, el administrador, que me observaba con gratitud. «La boda de mañana está cancelada, a menos, claro, que alguien aquí». Barrí la habitación con la mirada, deteniéndome en los padres de Javier. «Pueda pagar los 200.000 pesos de la factura ahora mismo, en efectivo». Nadie se movió. La boda había muerto. Y tercero, la consecuencia reputacional. Me acerqué a Sofía, que sollozaba incontrolablemente. Le puse una mano en el hombro, no con afecto, sino con finalidad. «Ustedes 3, Beatriz, Javier y tú, hija mía, querían una boda lujosa para impresionar a sus amigos. Querían estatus, querían dinero fácil». Me alejé de ellos y me dirigí al centro del salón. Los 50 invitados, sus socios estafados, sus amigos engañados, los miraban como a leprosos. «Aquí los tienen. Disfruten de su audiencia». Recogí mis documentos, volviéndolos a meter metódicamente en mi carpeta de cuero rojo. Cerré el broche. El sonido hizo eco en el silencio. Caminé hacia la salida, pasando entre las mesas de los invitados conmocionados. No corrí. Caminé con la cabeza en alto,
sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. No miré hacia atrás. Los dejé allí, en el centro de las ruinas de su propia codicia, siendo confrontados por todos los testigos de su caída. Dejé el sonido de las acusaciones y el llanto de mi hija a mis espaldas. Mi dignidad no estaba en mi cuenta bancaria, estaba en cada paso que daba alejándome de ellos. No hubo boda al día siguiente. La Hacienda del Ángel, en lugar de recibir novios, recibió a un equipo de auditores y a los padres de Javier, quienes, en un intento desesperado por salvar su propio nombre, se desvincularon públicamente de Beatriz y su hijo. La noticia de la cena de ensayo explosiva corrió como pólvora entre el círculo social que tanto anhelaban dominar. La familia de Javier no solo fue expuesta como fraudulenta, se convirtieron en parias, el ejemplo perfecto de una fachada de riqueza que se derrumbó al primer soplo de verdad. La cancelación de la boda fue la consecuencia pública, pero la implosión de su reputación fue la verdadera sentencia. El lunes siguiente, a las 9:00 am, mi teléfono vibró. Era una alerta de mi banco. El señor Benítez me confirmaba personalmente que la auditoría de cumplimiento había concluido. La cuenta de Beatriz había sido vaciada, pero no por ella. Los 680.000 pesos, cada centavo de mi jubilación, estaban de vuelta en mi cuenta. Ver ese saldo restituido no me trajo alegría, me trajo paz. Era el cierre de una contabilidad, la corrección de un error garrafal. El dinero no era el premio, era la prueba de que mi mente, mi estrategia y mi experiencia de 40 años seguían intactas. El sistema que intentaron usar para estafarme fue el mismo que usé para desmantelarlos. Pasó una semana de silencio absoluto por parte de Sofía, sin mensajes, sin llamadas. Supuse que estaba lidiando con la humillación, eligiendo el bando de su madre manipuladora o de su prometido estafador. Pero el siguiente viernes por la tarde, sonó el timbre de mi apartamento. La vi a través de la mirilla, una versión desinflada de la mujer que había visto en la hacienda. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, su cabello estaba descuidado y sus ojos hinchados de tanto llorar. La imagen de la derrota. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Ella se quedó en el pasillo. «Mamá», empezó, su voz quebrada. «Mamá, por favor, déjame entrar. No tengo a dónde ir». Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Lágrimas de autocompasión. «Perdóname, mamá. Yo no sabía. Javier me obligó». Beatriz me dijo que era la única forma. Levanté la mano. Un gesto lento y deliberado que la silenció de inmediato. La cadena de seguridad entre nosotros se sentía tan fuerte como un muro de acero. «Sofía», dije, y mi voz no tenía ni rastro de lástima, solo una claridad helada. «Tus excusas ya no tienen valor en esta casa. Yo vi tu firma, vi tus hojas de práctica». Su rostro se descompuso. La manipulación había fallado. «Mamá, por favor, soy tu hija. Eres mi hija», la interrumpí. «Y por eso sigues viva para mí. Pero la mujer que crié no habría intentado robarme mi casa». Respiré hondo, estableciendo los nuevos cimientos de nuestra relación. El acceso ilimitado a mi vida, a mi casa y, sobre todo, a mis finanzas, terminó. Se acabó, Sofía. Permanentemente. Pude verla procesar la finalidad de mis palabras. La puerta que siempre había estado abierta, sin importar sus errores, ahora estaba cerrada. «Estos son los nuevos términos», continué, mi voz tan serena como la de una abogada leyendo una sentencia. «Puedes visitarme, pero no vivirás aquí. Puedes llamarme, pero no pagaré tus deudas. Las visitas serán los domingos, de 4 a 6 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después». Ella me miró con incredulidad. «¿2 horas? ¿A la semana?» Asentí. 2 horas. Y vendrás sola, sin Javier, sin Beatriz, sin ninguna historia triste sobre dinero. Vienes como hija, no como socia de un fraude. ¿Entendido?» Ella no respondió. Simplemente sollozó en silencio, apoyada contra el marco de la puerta. Sabía que no tenía otra opción. «Esas son mis condiciones, Sofía. Tienes hasta el domingo para decidir si las aceptas». Cerré la puerta suavemente, escuchando el clic sólido de la cerradura. No sentí culpa. Sentí el dolor agudo de una amputación necesaria.
Había cortado la parte de mi vida que estaba infectada por su debilidad para salvar el resto de mi ser. El amor de una madre es incondicional, sí, pero su respeto y su confianza no lo son. Esos, aprendí, deben ganarse. Pasó un mes. La vida retomó un ritmo nuevo, más tranquilo. Las mañanas ya no estaban llenas de ansiedad por transferencias bancarias o llamadas urgentes. Estaban llenas de mi rutina. Me inscribí en clases de italiano, algo que había pospuesto por décadas. Comencé a revisar mis antiguas listas de clientes, no para trabajar, sino para reconectar con la mujer que fui. La visita de Sofía el primer domingo fue tensa. Duró 45 minutos. Hablamos del clima. El segundo domingo duró 1 hora. Hablamos de su búsqueda de trabajo. La vi empezar a entender que la única salida de su desastre era a través de su propio esfuerzo. Esa tarde estaba sentada en mi balcón, el mismo balcón que Beatriz había codiciado, sintiendo el sol de la tarde en mi rostro. Tenía una taza de té de jazmín en la mano y mi computadora portátil en el regazo. Abrí mi cuenta bancaria. Allí estaba el saldo, 680.000 pesos, intactos, pero el número ya no representaba mi jubilación. Representaba mi liberación. Moví el cursor. Entré a un sitio de viajes. Busqué un vuelo a Roma, solo de ida. Un viaje que me prometí a mí misma cuando mi esposo falleció hace 15 años. Usé 5.000 pesos de ese dinero recuperado, el dinero manchado por su codicia, y lo transformé en algo mío. Compré un boleto de avión para la primavera. Pagué la primera clase. Era una inversión, no un gasto. Una inversión en los años que me quedaban, en la dignidad que había reclamado. El correo de confirmación llegó con un sonido alegre. Imprimí el boleto y lo puse en mi escritorio, donde antes habían estado las pruebas del fraude. Era un nuevo tipo de evidencia, la prueba de mi futuro. El apartamento de 120 metros cuadrados se sentía más grande ahora, lleno de mi propia presencia. Cambié las cerraduras, un acto simbólico pero necesario. Vendí algunos de los muebles que Sofía y yo habíamos comprado juntas, borrando los recuerdos de la mujer manipulable que había sido. Pinté la pared de la sala de un azul profundo, un color que Beatriz había odiado. Mi casa volvía a ser mi santuario, un lugar donde mis reglas eran la única ley. La frase que Beatriz me dijo esa noche en La Perla resonó en mi mente. Entenderás que tu presencia complicaría las cosas. ¡Qué irónica! Mi presencia, de hecho, lo había complicado todo para ellos. Habían contado con mi ausencia, con mi silencio de madre sumisa. Habían olvidado que el silencio tiene muchas formas. Mi silencio no era debilidad, era observación, era estrategia. Era la calma antes de ejecutar un cierre de contrato perfecto. Mientras miraba la ciudad desde mi balcón, el atardecer tiñendo las nubes de naranja, tomé un sorbo de té. La vida que había construido, ladrillo por ladrillo, estaba segura. La tormenta había pasado y yo seguía en pie. Entendí en ese momento de absoluta serenidad que la palabra enterada, la que pronuncié en ese restaurante, no es una rendición. Es el silencio que precede a la justicia. Y mi dignidad, como aprendieron esa noche en la hacienda, no estaba y nunca estaría a la venta.